Misiones Internacionales y Ministerios Poder de Dios y su pastor Franklin Ramírez presentan su programa En las Alas del Espíritu, un programa de edificación para el cuerpo de Cristo. Con ustedes y con nosotros, el pastor Franklin Ramírez. Estás tal vez preocupado, afligido, has entrado en ansiedad, producto de tantas noticias que diariamente nos llegan, guerras, inflación, el dinero no alcanza, situaciones en nuestros países latinoamericanos donde la inmigración está creciendo, donde por un lado se cierran las puertas para algunos, pero para otros se abren. Luego falta de trabajo, no hay ingreso que alcance para cubrir las necesidades, y el ser humano ante todas estas cosas normalmente entra en cierto grado de aflicción, de preocupación. Incluso la Biblia habla mucho de esto, y uno de los textos que quisiera hoy traer a la memoria suya es lo que nos dice el libro de Juan en el capítulo 16, cuando el Señor está hablándoles a ellos de las cosas que iba Él a pasar y las cosas que iban a venir al mundo. Dice: estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Una de las cosas que aprendemos de Dios, amados, es que Dios siempre nos previene ante las cosas. Lo hizo a Israel, lo hizo inclusive en los tiempos en que José estaba allá en Egipto, cuando Dios declaró a través de un sueño de que vendrían tiempos difíciles, de vacas flacas, y para que José en verdad y aquellos que estuviesen bajo su autoridad se prepararan. Así yo creo que Dios siempre nos avisa. La Biblia está llena de indicios, de señales, donde nos habla de que los tiempos del fin serán tiempos difíciles, complicados, y por eso es que nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Dice la palabra en el texto que estamos leyendo un poquito antes, de que Él les decía a sus discípulos que ellos tenían que tener confianza en el amor del Padre. Y es una de las cosas importantes que usted y yo tenemos que tener presentes. Tenemos que confiar en ese amor de Dios que realmente nos cubre, nos llena de esa tranquilidad que solamente del Señor puede venir. Una de las cosas que es importante comprender es lo que también el Señor dice, que nada nos va a separar de su amor. Eso lo dice en el libro de Romanos capítulo 8 y verso 35 en adelante. Pablo, hablando del amor de Dios, dice que ni tribulación, ni plaga, ni mortandad, ni principados, ni ninguna otra cosa, ni lo alto ni lo profundo, nos va a separar del amor de Dios. No permitas que las aflicciones de este tiempo te alejen de ese amor de parte de Dios, sino que más bien tú te aferres más a ese amor de Dios. Luego, en este mismo pasaje, nos dice que aunque haya aflicción en el mundo, Dios dice: yo quiero que ustedes tengan paz. Esta paz habla de tener reposo, de tener confianza en Dios. Me estoy acordando de aquel pasaje cuando los discípulos y el Señor iban allí en el mar de Galilea, cómo se levantó una tormenta que inclusive podía estar provocando que aquella embarcación se hundiera, y el Señor estaba allí dormido, y aquellos estaban preocupados, estaban afligidos por la tormenta que se estaba viniendo, pero el Señor les mostró un modelo. El modelo era que en medio de las tormentas lo que hay que tener es paz. En medio de las aflicciones que pueden venir en el mundo, Dios nos dice: permitamos que su paz nos gobierne, permitamos que su paz sea la que pueda traer tranquilidad. Esa paz no es resultado de las cosas exteriores, sino que es una paz interna, producto de que tenemos a Dios en nuestro corazón. Luego también, en el mismo pasaje de Juan, capítulo 16 y verso
33 nos habla, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando la Biblia utiliza la palabra mundo en aspectos o en pasajes como este, se refiere a un sistema, se refiere a toda una situación donde es aquel mundo que ha sido afectado por el pecado original y que entonces hay una serie de cosas que se dan producto que son como consecuencias de eso que sucedió allá en el huerto del Edén. Cuando se habla de terremotos, se habla de plagas, se habla de problemas financieros, de pobreza, de todo esto, son consecuencias del pecado del hombre. Entonces el Señor dice, pero ustedes tienen que estar confiados, yo he vencido al mundo. Entonces son actitudes importantes que tenemos que poder lograr que salgan a relucir en los momentos difíciles que nosotros tenemos. Son momentos donde nosotros no podemos seguir la corriente del mundo y estar en afán, estar en aflicción, sino permitir que Dios tome pleno control. Y un pasaje más que quiero hoy mencionarte es lo que menciona en el libro de Santiago, capítulo 5 y verso 13. Está diciéndonos el apóstol Santiago, dice, ¿está alguno afligido? Haga oración. Quiere decir que la exhortación de Dios es que si hay preocupación, si hay afán en nosotros, no tenemos que dejar que la aflicción tome control, no tenemos que estar hablando lo que no tenemos que hablar. Lo que tenemos que hacer es ir y delante del Señor hablar con Él, presentarle nuestras necesidades, presentarle nuestras preocupaciones. La misma Escritura habla de que a Él hay que dejarle nuestras cargas, a Él hay que dejarle todo aquello que nos está quitando esta paz que estamos hablando. Cuando habla la Biblia de oración, está diciendo que también tenemos que buscar dirección de Dios. Siempre que el pueblo del Señor, bíblicamente hablando, en pasajes encontramos que entraron en tiempos donde iban a ser atacados, donde venían tiempos de aflicción. Dios les exhortaba a buscar una palabra direccional, sea proféticamente hablando, sea a través del líder que en ese momento estaba representando la voz de Dios. Pero Dios siempre nos instruye a esto. Hay una salida, pero la salida la tiene que dar Dios. Hay una salida para los problemas que tú estás enfrentando, para las situaciones que tú estás enfrentando, pero es Dios el que te la va a dar. Te instruyo lo que dice la Escritura. Si estás afligido, si estás preocupado, si tienes necesidades, ora, habla con tu Dios, habla con tu Padre, que sabe lo que tú necesitas. Aquel Padre que tiene cuidado de su creación, aquel Padre que tiene cuidado de las aves, de todo lo existente. ¿Cuánto más no te va a cuidar a ti? Cuando tú buscas al Señor en oración, en medio de los problemas, lo que estás diciéndole al Señor es: yo confío en ti, mi confianza está en ti, no en mí, ni en lo que yo pueda hacer, sino en lo que tú hagas. Así que te exhorto a que tú hagas este tipo de decisiones, que permitas que el amor, que la paz, la autoridad por Cristo conquistada en la cruz pueda reinar en medio de toda aflicción que tú tengas. Quien les habló fue el pastor Franklin Ramírez. Que el Señor te bendiga y nos vemos próximamente. Bendiciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al WhatsApp 323-842-0435. 323-842-0435. En las redes sociales nos encuentras como Pastor Franklin Ramírez. También puedes visitar nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones.